En este capítulo de la carta a los Romanos, el 13, tenemos tres temas muy bellos, como ahora están viendo ustedes en pantalla. San Pablo, en Romanos capítulo 13, habla de cómo debe comportarse el cristiano en relación a toda autoridad civil. Abramos pues nuestras Biblias. Dice la palabra de Dios: todos deben someterse a las autoridades constituidas, la que sea, porque toda autoridad en el mundo civil viene de Dios. Ustedes recordarán en el Evangelio de San Juan, cuando nuestro Señor Jesús se encuentra en el pretorio frente a Poncio Pilatos, Pilato en un momento le pregunta a Jesús que qué es la verdad, y Jesús no responde. Pero Pilato le dice: ¿qué no sabes? Que tengo poder y autoridad para liberarte o para condenarte. Y Jesús levanta la mirada, la fija en Poncio Pilatos y le dice: es verdad, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto, es decir, de mi Padre. El mismo Señor Jesús afirma y reconoce que toda autoridad civil viene de Dios. Y es lo que ahora San Pablo está tocando aquí. Enseguida dice: por tanto, quien se opone a la autoridad, se opone al orden establecido por Dios. Vean qué importante es esto. Por eso nosotros los cristianos debemos guardar el orden civil, porque el orden en todo pueblo o nación hay reglas y leyes. Desde en el manejo, hay leyes para los criminales, hay leyes para la cobranza de impuestos. En cualquier ámbito donde tú te manejes dentro de la sociedad, vas a encontrar leyes para cada área. Y todo esto establece un orden y un principio de autoridad establecido por Dios. Fíjate, por tanto, quien se opone a la autoridad, se opone al orden establecido por Dios. Y los que se oponen recibirán su merecido por parte de las autoridades, los que violan las leyes. Hay que estar al corriente de nuestros pagos. No hay que generar deudas. No hay que ser clientes morosos. Como cristianos tenemos que responsabilizarnos. Si nosotros solicitamos un préstamo, tenemos el deber moral en justicia de pagarlo a tiempo. Si hay alguna contrariedad, con todo el dolor del corazón, tenemos que hablar con esa persona y pedirle una prórroga. Si nos la da, qué bueno, y si no, tenemos que buscar la forma de salir adelante porque hicimos un compromiso y firmamos un pagaré o un contrato. Igual aquellos que no pagan las rentas, que se atrasan en los pagos y que a veces hasta por meses, y luego les quitan la casa y las destruyen las puertas, las alacenas, destruyen los baños o se roban los muebles. Eso no es de Dios, eso no es cristiano, eso no es un buen testimonio. Ahí estás faltando a la autoridad civil, a las leyes. Estás faltando a la caridad, estás faltando al amor. Tienes que dejar todo en orden como te lo entregaron o incluso mejor. Ese es el deber de un cristiano. Y así en todos los estratos. Y así en todos los compromisos que has adquirido en la sociedad, tienes que pagar tus servicios. Hay gente que no quiere pagar el agua o la luz o el gas o el internet o otros servicios que han contratado en sus casas. No, tenemos el deber moral de cumplir con nuestras obligaciones. Eso es justicia y eso nos invita a la palabra de Dios. Como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos, debemos dar testimonio y estar al corriente en nuestras finanzas, no gastando más de lo que ingresa. Las deudas nos descalifican para el reino de Dios. Por eso tú debes avenirte a lo que Dios te ha dado, y eso mucho o poco aún debes compartirlo,
para que la bendición de Dios nunca te falte. Así que en la abundancia o en la escasez debes ser generoso, porque hay más alegría en dar que en recibir. Y cuando Dios ve que tú tienes la madurez para compartir tus bienes con los demás, nunca te faltará nada, porque es dando como recibimos. Estas son leyes divinas. Así que hay que estar al corriente en nuestros pagos, en nuestras deudas, en nuestros financiamientos, con quien sea, con el gobierno o con particulares, y más con nuestros amigos en la fe. No podemos faltar a la caridad, no podemos quedar mal. Así que esta noche hay que hacer cuentas, cómo estamos en nuestras deudas, en mis finanzas, y ponernos al corriente, porque esa es la voluntad de Dios establecida en su palabra.